Santo, saludo a todos ustedes con la paz del Señor y les invito entonces a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, epístola que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 8, el versículo 31 hasta el 35 vamos a hacer la lectura. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 35. Pablo escribió entonces así lo siguiente: ¿qué diremos frente a esto? Dios está de nuestra parte. ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Hasta allí, mi estimado hermano, hermana, que Dios le bendiga muchísimo y permítanme humildemente, a partir de esta lectura bíblica, hacer una declaración, ¿no? Cuán benditos son los hijos de Dios. Cuán benditos somos los hijos del Señor. Y para dar fundamento a esta afirmación, es que voy a predicar este mensaje, si Dios así me permite y me acompaña con su gracia. Todo el mensaje va a tornar en torno alrededor de dar fundamento a esta afirmación. Oh, cuán benditos son los hijos de Dios. Pablo lanza una serie de preguntas a sus lectores en Roma, casi que para dejar bien convencidos a ellos de que todos aquellos que deciden poner sus vidas bajo el amparo del Dios Todopoderoso, realmente estas personas son benditas. Entonces quiero hablar en esta noche y meditar con ustedes en el mensaje con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios en el mensaje providencia, gracia y amor. Quiero hablar de la providencia de Dios, de la gracia y del amor del Señor. Porque Pablo hace tres preguntas básicas, sencillas, esenciales, fundamentales. Y las respuestas a estas tres preguntas se hallan en la providencia, en la gracia y en el amor de Dios. Quiero entonces ir a la providencia. Quiero hablar de la providencia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 31, Pablo dice así: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y dentro de la providencia de Dios quiero hablar de tener a Dios de nuestra parte. Porque ciertamente hablar de la providencia de Dios es hablar de la dulce y fiel compañía del Señor. En primer lugar, yo estaba pensando ahí en la semana en esta pregunta y me puse a pensar que si Pablo solamente hubiese lanzado la pregunta, es decir, si Pablo solamente hubiese dicho ¿quién puede estar en contra nuestra?, yo creo que ciertamente nosotros podríamos hacer una larga lista de respuestas a esta pregunta. Porque podríamos decir, el enemigo está en contra nuestra. El enemigo constantemente está en contra de los hijos de Dios. Pues la misma Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Las tentaciones están al orden del día y están en contra nuestras. Las crisis familiares, sentimentales, emocionales, crisis económicas, sociales, espiritual, todo eso en algún momento a nosotros nos parece que están en contra nuestras. Hasta inclusive anoche acá habló el pastor de las pruebas que son permitidas por el Señor y que tienen como propósito llevarnos a un crecimiento espiritual. Pero a veces en el momento que estamos pasando la prueba, la lucha, según nuestros ojos, a veces hasta nosotros pensamos que esas situaciones están en contra nuestras. Entonces, si Pablo solamente hubiese formulado la pregunta, ¿quién puede estar en contra nuestra?,
ciertamente hallaríamos muchas respuestas a dicha pregunta. Pero en segundo lugar, y aquí viene lo glorioso, Pablo, antes de formular esta pregunta, él hizo una afirmación. Él hizo una declaración con certeza, con convicción. Él no comenzó la frase haciendo una pregunta, él comenzó la frase con una afirmación. Él dijo así: si Dios está de nuestra parte, si Dios está de nuestra parte, él lo dice con seguridad, Dios está de nuestra parte, Dios está con nosotros. Entonces viene la pregunta: ¿quién puede estar en contra nuestra? Esto me hace acordar cuando jugábamos al fútbol allá en el Potrero, en el barrio. No sé ustedes, pero así hacíamos nosotros. Los equipos se armaban porque se juntaban los dos cabecillas y ellos empezaban a elegir a los jugadores. Y para dar inicio a esa elección, primero se hacía pan y queso, el famoso pan y queso, o piedra, papel y tijera, y el que ganaba tenía el derecho de elegir al primer jugador. Y todos se peleaban por elegir al mejor jugador, al José Horacio Burgos, al Messi del barrio. Después el otro era todo patadura, pero uno quería ese, al que era el habilidoso. Y es como que ahí decía: si Cheche está con nosotros, si le tenemos a este de nuestro lado, listo. ¿Qué nos importa lo que se nos ponga enfrente? Si tenemos al mejor jugador del barrio con nosotros. Pues más o menos es eso lo que Pablo está diciendo. Pablo dice: si Dios está con nosotros, si Dios está a favor de nosotros, si Dios nos acompaña, si Dios anda con nosotros porque nosotros andamos con Dios, entonces Pablo lanza la pregunta: ¿quién puede estar en contra nuestra? Ahora note usted que esta declaración dice: si Dios está de nuestra parte. No dice Dios estuvo en algún momento. No dice Dios estará allá en el futuro con nosotros. Pablo utilizó este verbo presente: Dios está con nosotros. Siempre en el presente, Dios está con sus hijos, Dios está con su iglesia, Dios está con aquellos que obedecen sus mandamientos. Esa es la providencia de Dios. Dios está en todo momento. Dios no solamente está en los momentos de alegría, de regocijo, de felicidad, no, de ninguna manera. Dios también está con nosotros en los momentos de la aflicción, en los momentos de la prueba, en los momentos de la lucha, en los momentos de la espera, en los momentos de la tribulación, en los momentos que estamos afligidos, en los momentos en que nos sentimos solos, en los momentos que estamos derramando lágrimas. Dios está de nuestra parte, Dios está con sus hijos. Me permito nuevamente decir: oh, cuán benditos somos los hijos de Dios. Y no solamente que Dios está en todo momento, sino que Dios también está en todo lugar por donde van sus hijos fieles. Él nos acompaña como un faro en medio del camino. Él no solamente está en aquellos lugares hermosos y paradisíacos de la vida. Dios también está cuando nos toca atravesar por el valle de muerte y de sombra. Cuando nos toca atravesar por los lugares tenebrosos de la vida, los lugares oscuros de la vida. Allí también el Señor está con nosotros. Oh, cuán glorioso es el Señor. El propio Jesús dio testimonio de esto en Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Él dijo así: y yo le pediré al Padre. Jesús mismo dijo: y yo le pediré al Padre. Y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Cuando usted va al original, esta palabra consolador que Jesús utilizó para referirse al Espíritu Santo, esta palabra consolador hace referencia a un compañero fiel, a un amigo, a un ayudador. Y Jesús dijo: yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, en otras palabras, otro amigo fiel, otro compañero, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, dijo Jesús, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. El Espíritu Santo de Dios no está con aquellos que andan en las cosas del mundo.
Pero Jesús dijo, pero ustedes que son hijos de Dios, ustedes que hacen parte de la iglesia del Señor, pero ustedes sí lo conocen. Gloria a Dios porque conocemos al Espíritu Santo. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo siempre está con el creyente fiel. Y no solo está siempre con nosotros, sino que está de nuestra parte. Oh, gloria a Dios. Esto quiere decir que en los momentos de victoria, el Espíritu Santo se alegra con nosotros. Pero en los momentos de lucha, Él lucha por nosotros. Él está de nuestra parte. Mi estimado oyente, ¿cuán seguro se siente una familia cuando sabe que cuenta en todo momento y en todo lugar con aquel valiente, fuerte y padre de familia, el cabeza del hogar? Uno se refugia detrás de ese padre. Yo me imagino cuán seguros se sienten aquellos marineros que tienen que partir, zarpar hacia la mar y saben que al comando del barco va el sabio y experimentado capitán. Cuán seguros se deben sentir esos marineros. De la misma manera, cuán segura se siente la iglesia del Señor de saber que nuestro capitán, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos guía, nos acompaña, porque Él tiene esta providencia con nosotros. Porque hablar de la providencia de Dios es hablar de su guía, de su compañía fiel y dulce para con nuestras vidas. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Hablar de la providencia de Dios también es hablar del cuidado de Dios. Pues Pablo ofrece, yo diría casi que una prueba a esta afirmación acerca del cuidado de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 32, luego de hacer esta pregunta, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y Pablo viene entonces y da una prueba irrefutable de lo que acaba de decir. Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Pablo ofrece una irrefutable prueba para que no dudes de la providencia de Dios. Él dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esta es la prueba de la providencia de Dios. Imagínense la siguiente historia o escenario. Un hijo está a punto de morir. Su vida pende de un hilo, necesita con urgencia un trasplante de riñón. Su padre, movido por amor y compasión a su pobre hijo, decide donar un riñón para él, para que él continúe con vida, continúe viviendo, y la operación es un éxito y el hijo vive. Pasado un tiempo, el padre nota que el hijo anda un poco preocupado, un poco triste, con el semblante caído. Y el padre se acerca a este hijo y dice, hijo mío, ¿qué es lo que anda sucediendo con usted? Le noto preocupado, le noto triste. Y el hijo mira para el padre y responde, papá, es que estoy preocupado. Tengo miedo de la soledad de la vida, tengo miedo de los momentos difíciles de la vida, no sé lo que puede pasar conmigo allá adelante y estoy pensando en eso y me preocupa. Yo me imagino a este padre mirar con ternura a los ojos del hijo y con una sonrisa pícara le contesta, pero hijo mío, si yo fui capaz de darte un riñón para que continúes viviendo, estuve dispuesto por amor a arriesgar mi vida por ti, te di un pedazo de mí para que continúes con vida. ¿Qué te hace dudar ahora? Que cuando te sientas solo yo no estaré allí para darte un abrazo. Que cuando necesites consuelo, cuando estés derramando lágrimas, nos tendrás un pañuelo de parte mía para secarte esas lágrimas. Cuando tengas que pasar por los momentos difíciles de la vida, ¿qué te hace pensar que mi mano no te va a sostener, hijo mío? Pues de la misma manera es esto lo que Pablo está diciendo. Aquel que no escatimó ni a su propio hijo. Si Dios fue capaz de enviar a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, viles pecadores, entonces Pablo ofrece esta prueba irrefutable y dice, no duden de la providencia de Dios. ¿Acaso entonces, dice él, cómo no habrá de darnos generosamente con Jesús todas las cosas?
Es confiado en esta sublime y excelsa promesa que David afirmó: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi estimado oyente, Dios a su tiempo, conforme su voluntad y conforme su propósito, tenga por cierto de que Dios nos dará todas las cosas que necesitamos. Y cuando digo que Dios nos dará todas las cosas que necesitamos, no me refiero a deseos caprichosos, deseos egoístas, porque nosotros a veces confundimos necesidad con deseo y no es lo mismo. Porque a veces deseamos cosas que no necesitamos y a veces necesitamos cosas que no deseamos. A veces necesitamos la prueba, pero nadie desea pasar por la prueba. A veces necesitamos sufrir y ser pulidos, purificados en el horno ardiente, pero nadie desea pasar por el horno ardiente. A veces necesitamos ser exhortados, reprendidos, pero no deseamos que eso suceda con nosotros. Pero Dios en su providencia divina, Él cuida de los suyos. Y Dios a su tiempo, conforme su voluntad, su gracia, conforme sus propósitos, nos dará todo lo que nosotros necesitamos. El Señor habló a través de su profeta Isaías lo siguiente. Isaías capítulo 49, versículo 15. Dios dijo así a través del profeta: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Oh madre, usted que está ahí del otro lado, ¿recuerda aquel momento cuando tu bebé nació y la tuviste ahí en tus brazos por primera vez? Miraste a sus ojitos, tocaste sus tiernitas manos y le diste la leche materna por primera vez. ¿Acaso después de ese encuentro, qué madre que va a decir: ¿quién era este niño? ¿Qué es lo que hace este niño aquí en mi regazo? No, de ninguna manera. Una madre no olvida aquel momento, no se olvida de su hijo. Pero Dios, aún contemplando esta extraña situación, Él dice: aunque una madre olvidara a su niño, a su hijo, yo jamás me olvidaré de ti. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de su iglesia. Aunque estés pasando por la lucha, Dios no te ha olvidado. Aunque estés pasando por la prueba, Dios no te ha olvidado. Aunque te sientas solo, no te sientas solo, porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios cuida de los suyos. Dios ama a su iglesia, Dios ama a su pueblo, Dios es el amigo fiel, el consolador fiel. Dios no abandona a los suyos cuando los suyos no le abandonan a Él. Isaías capítulo 49, versículo 16 dice así: grabado te llevo en las palmas de mis manos. Oh, qué cosa gloriosa. Grabado te llevo en las palmas de mis manos. Es decir, cada vez que Dios abre las palmas de sus manos, el nombre de sus hijos están grabados en ellas. ¿Cómo se olvidará el Señor de nosotros si nuestros nombres están grabados en las palmas de las manos del Dios Todopoderoso? ¿Cómo escuchar una cosa así y no estremecernos hasta lo más profundo de nuestro ser? Si por la gracia y la misericordia del Señor nuestros nombres están grabados en las palmas del Dios Todopoderoso. Estar bajo la providencia de Dios significa que nuestra vida completa en todo momento y en todo lugar está bajo el control de Dios. Una vez más me permito decir delante de todos ustedes: oh, cuán benditos son los hijos de Dios que gozan de la providencia divina del Señor. Entonces quiero hablar de la gracia. Quiero ir para la gracia, porque Pablo continúa su alegato. Hey, lectores, no duden. Los que están bajo la protección del Señor son bendecidos, son benditos. Pablo va a ofrecer una prueba más. El primero ofrece la prueba de la providencia, pero ahora él entonces va a ofrecer la prueba de la gracia. Porque Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34, él dice así: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó,
y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Para hablar de la gracia, primero quiero hablar de la autopsia de un pecador. Yo confieso delante de ustedes, si hay una profesión que yo nunca hubiese elegido sería la de médico forense. Esa profesión yo no la hubiese elegido jamás. No tendría estómago para hacerlo. Porque usted sabe que el médico forense tiene la función de analizar cadáveres. Si el labrador trabaja con la tierra y el jardinero trabaja con las plantas, el médico forense trabaja con cadáveres. A eso se dedica. Él realiza autopsias. El cadáver está ahí en una sala fría, solitaria, yace arriba de una especie de mesa, y ahí viene entonces el médico forense con todos sus utensilios y comienza a cortar, comienza a abrir, comienza a analizar los órganos y todo aquello que sea necesario para encontrar la causa de muerte. Ya he escuchado a los médicos forenses decir, el cadáver habla, no en el sentido literal, sino que a través de esos análisis, ellos dicen, es como que el cadáver te cuenta cómo murió, qué es lo que le hicieron, qué golpe recibió, qué órganos se vieron afectados. Y a eso se dedica el médico forense. Yo nunca podría hacer una cosa así. Pero Pablo, como un médico forense del alma, él realizó con gran cuidado y profundidad este análisis, la autopsia de un pecador. Pues mi estimado oyente, a nivel espiritual, todos nosotros, eso éramos. Éramos cadáveres. A nivel espiritual éramos putrefactos cadáveres. De nuestra alma emanaba un fuerte olor a muerte. Nuestro corazón era un valle de huesos secos. Pues el propio Pablo escribió a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Éramos cadáveres a nivel espiritual. Y Pablo, cual médico forense, con el bisturí del Evangelio, hizo una autopsia del pecador y llegó a las siguientes conclusiones. Romanos capítulo 3, versículo 13 al 18. Él examinando, haciendo la autopsia del pecador, entonces él lanzó una conclusión, resultado. Analizando ahí al pecador, él dice así: su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. El médico forense sigue analizando y dice: veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. Y el médico forense entonces da acá una determinación: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto éramos nosotros, cadáveres, sin temor delante de Dios. Vivíamos sin temor delante del Señor. Todas las personas que hoy le dan la espalda a Dios son cadáveres espirituales y no tienen ningún temor de Dios. El médico forense Pablo entonces dictamina la causa de la muerte del alma. Y él dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, primera parte: porque la paga del pecado es muerte. La causa de la muerte del pecador es su pecado. Esta alma yace muerta por causa del pecado. Allí está el resultado de la autopsia. Ahora note usted que no estamos hablando simplemente de una enfermedad. Este está enfermo. Estamos hablando de cadáveres muertos. Entonces yo hago una pregunta: ¿puede un cadáver recobrar vida? Usted me responderá muy atinadamente: solamente a través de un milagro, hermano Diego. Pues es eso lo que nosotros necesitábamos a nivel espiritual, un milagro. Y el milagro se efectuó en la cruz del Calvario y lo hizo Jesús. Jesús trajo a la vida aquello que estaba muerto.
Jesús resucitó lo que era un cadáver. Este es el milagro de la gracia. Este es el milagro de la salvación. Porque Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, segunda parte: mientras que la dádiva de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuando entendemos la gracia, ahora sí quiero decir que para los que están bajo la gracia no hay acusación. Y vuelvo a afirmar, oh, cuán benditos son los hijos del Señor. Porque para los hijos de Dios no hay acusación. Porque la gracia, si bien es algo gloriosa, es algo poderosa, es algo sublime, pero la gracia no se trata de impunidad. No, de ninguna manera nuestros pecados no quedaron impunes. Alguien pagó por nuestros pecados, alguien llevó sobre sí nuestros pecados. Quiero que imagine lo siguiente. Imagine usted a un pobre hombre acumulando una enorme deuda con su acreedor que para él es imposible pagar. Entonces un día se cruza en su camino un buen hombre y se compadece de su historia, de su situación. Y este buen hombre le dice: quédate tranquilo, yo voy a pagar tu deuda. Él se presenta delante del acreedor y salda toda la deuda. La deuda no quedó impune, la deuda fue saldada. De la misma manera sucedió con la gracia. Nuestros pecados no quedaron por ahí. Nuestros pecados no quedaron impunes. Nuestros pecados fueron pagados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y lo pagó con precio de sangre. Él llevó sobre sí nuestras transgresiones. Sobre Él recayó el precio de nuestra justicia. Mientras Dios demandaba justicia, nuestro ser estaba lleno de pecados y de injusticia. Mas Cristo Jesús, derramando su sangre en aquella cruz, nos llenó de justicia, nos justificó. Es por eso que Pablo afirmó en Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay división, pues todos han pecado, todos estábamos bajo el poder del pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, y este pero es glorioso, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahora, una vez que hemos sido justificados por nuestra fe en Cristo Jesús, entonces Pablo lanza esta pregunta: si ya estás bajo la gracia, si la gracia llegó a tu vida, si te rendiste ante la gracia del Señor, tú que eres hijos de Dios por esta gracia, Pablo entonces pregunta: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Mi estimado oyente, ciertamente la humanidad tiene quien los acuse. La humanidad tiene un acusador. Y este es el diablo. Usted sabe que la palabra diablo proviene del griego diabolos, que representa un acusador, difamador o calumniador. De hecho, la misma Biblia se refiere al diablo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, como el acusador de nuestros hermanos. No sé si usted sabía, pero antes de que una persona vaya a juicio oral, primero tiene que recaer sobre esa persona una acusación formal. Y el fiscal cumple esta función. Es el fiscal quien acusa. Es el fiscal quien tiene la función de investigar y recabar las pruebas suficientes y necesarias para presentar delante del juez el día del juicio y para lograr la condenación del acusado. Pues a nivel espiritual el diablo es el fiscal de la humanidad. Cada vez que el ser humano peca, el diablo llena un expediente. Y ese expediente estaba a nuestro nombre. Ahí estaba Diego Andrés Maciel, con cada una de mis fallas, para presentar ahí el día de mañana delante del gran juez. Porque el diablo desea que todos nosotros seamos condenados juntamente con él, porque él ya está condenado al sufrimiento eterno. Y él busca la condena de toda la humanidad. Entonces quiero que por un instante imaginemos la escena de un juicio. El gran juez está sentado allí
presto para dictar impecable justicia. Nosotros en el banquillo de los acusados, y el diablo, el fiscal, nuestro acusador, expone cada una de las fallas que nosotros teníamos, cada uno de los pecados, cada una de las pruebas que había en contra nuestra, con fecha, hora y fecha, hora exacta, de cada pensamiento perverso, cada mala palabra que dijimos, cada mirada lujuriosa que lanzamos por ahí, cada acto pecaminoso, todo estaba en ese expediente del fiscal del diablo, con nombre y apellido, día, mes, hora, segundo, minuto, todo exacto, así detallado. Y él presenta delante del juez. En aquel tribunal ya se respira aire de condenación, aquí va a haber condena. El fiscal, el diablo, se frota las manos y dice: un alma más que va para el sufrimiento eterno. Pero entonces en medio de aquella sala irrumpe una voz así como de trueno esplendoroso. Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro abogado defensor se pone en pie, porque dice la palabra de Dios que Jesús es nuestro abogado, el abogado del creyente. Y ahí nuestro abogado fiel, nuestro amigo Jesucristo dice: momento, ahora es hora de que yo dé mi alegato. Ya escuchamos al fiscal. Y él dice: fiscal diablo, tu expediente le faltó una cosa. Tienes todo ahí detallado, el día, la fecha, la hora de cada uno de los pecados de los acusados aquí. Pero te faltó un hecho. Te faltó aquel día, aquella hora, aquel momento exacto en que este hombre y esta mujer se entregó a mí en cuerpo, alma y todo su ser. Es cierto todas esas acusaciones que usted hace, pero no es menos cierto de que yo morí en la cruz del Calvario por cada uno de ellos y yo ya pagué su deuda. Yo ya pagué el precio de sus pecados para que su expediente espiritual esté limpito, libre de toda acusación. Entonces el gran juez, con fuerza, lanza el martillo y declara: inocente. Oh, gloria a Dios. Eso es la gracia del Señor. Es por eso, mi estimado oyente, que no hay acusación para los hijos de Dios. No tenemos quien nos acuse. Vuelvo a repetir: oh, cuán benditos son los hijos del Señor, cuya gracia soberana se derramó sobre nuestras vidas. Pablo mismo escribió en Colosenses capítulo 2 versículo 14. Lo voy a leer en la Biblia versión hispanoamericana. Dice así: ha destruido el documento acusador. Había un documento acusador. El diablo nos puso un nombre. Allá va el adúltero, allá va el fornicador, allá va el idólatra, allá va el peor de los pervertidos, allá va el asesino, allá va el ladrón, el peor de los delincuentes, allá va el pornógrafo, allá va el drogadicto, el alcohólico. En otras palabras, allí va el pecador. Pero la Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 14: Jesús ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros y lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Y si no hay acusación, entonces tampoco hay condenación. Queridos y bendecidos hermanos, si no hay acusación contra los hijos de Dios, entonces no habrá ningún juicio. Y si no hay juicio, entonces tampoco habrá ninguna condenación. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 34: ¿quién condenará? ¿Quién nos va a condenar? Cristo Jesús es el que murió e incluso ya resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, nos defiende. Pablo también afirmó en Romanos capítulo 8 versículo 1: por lo tanto ya no hay ninguna condenación. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que estamos unidos a Cristo Jesús. Los que vivimos nuestras vidas siendo guiados por la palabra de Dios. Porque eso es estar unido a Cristo Jesús. Estamos unidos bajo este pacto de gracia.
Este pacto que fue sellado con sangre en aquella cruz. Y para estar bajo este pacto debo andar según el evangelio de Cristo Jesús. Los hijos de Dios no seremos condenados, mas seremos recompensados. Pues Jesús promete: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una vez más afirmo: oh, cuán benditos son los hijos de Dios. Y voy entonces al último punto para concluir. Somos benditos los hijos de Dios porque estamos bajo la providencia del Señor. Somos benditos porque estamos bajo su gracia. Pero también somos benditos por el amor de Dios. Porque los hijos de Dios somos beneficiados con su amor. Pablo termina entonces con esta pregunta, Romanos capítulo 8, versículo 35. La última pregunta de Pablo, para que no quede duda de cuán bendecidos son los hijos del Señor. Y Pablo pregunta: ¿quién nos aparta del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Mi estimado oyente, quiero que comprenda bien algo. Dios no nos conoce desde siempre. Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoce desde aquellos días de oscuridad, en que justamente llenábamos el expediente de nuestro acusador con cada uno de nuestros pecados. Los ojos del Señor estaban sobre nosotros, observando, mirando atentamente, mientras igual que esos cerdos nos revolcábamos en la mugre, en el barro del pecado. Desde allá el Señor nos conoce. Así nos conoció el Señor, como miserables y sucios pecadores. Pero entonces el Señor hizo lo impensado. Oh, sublime amor del Señor. Eso éramos nosotros, cadáveres, mugrientos pecadores. No merecíamos nada de Dios. Si no conociéramos la historia, uno debería decir: bueno, y el Señor entonces nos dio la espalda y mandó una destrucción. Pero el Señor, movido por su misericordia y su amor, hizo lo impensado. El Señor se despojó de su manto de luz y dice la Biblia que se hizo hombre. La luz que ilumina todo el universo, la luz que ilumina todo el cielo, de tal manera que allá ya no hay noche, porque la luz del Señor lo ilumina todo. La luz del universo vino una vez a este mundo de tinieblas. El excelso Señor dejó su trono de gloria, donde era adorado por ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y vino para ser formado en el vientre de una humilde mujer. Oh, cosa gloriosa del Señor, el Dios Todopoderoso formándose como hombre en el vientre de una humilde mujer. A su tiempo, Él nació y fue envuelto en pañales, y dice la Biblia que le recostaron o lo pusieron ahí en un pesebre, en un establo, porque no había lugar para ellos en una posada. El Dios del mundo, el Dios del universo, el Dios todopoderoso, el creador, se hizo hombre. No nació en un hospital 5 estrellas bajo un cuidado así especial. Nació allá en un establo rodeado de animales, en un pesebre, porque no había lugar para él en una posada. A esta altura usted debería preguntarse: ¿por qué hizo semejante cosa el Señor? La respuesta es simple, poderosa y gloriosa. Lo hizo por amor. Ese es el amor de Dios. Hey, tú pecador que tal vez te preguntas si acaso todavía hay amor para ti, si puedes encontrar amor allí en medio de tanto pecado. Mira para el sacrificio de Cristo Jesús y hallarás la respuesta. Allá está el amor de Dios a disposición de ti. Basta que usted quiera este amor. Basta que usted quiera beneficiarse con este amor, colocarse bajo este amor. El amor de Dios está ahí a disposición. Está a disposición de toda la humanidad. Todos pueden ser beneficiados con este glorioso amor. Basta que uno quiera este amor. Basta que uno desee este amor. Basta que uno busque este amor. Basta que uno clame al Señor por este amor. Basta que uno se rinda ante este amor. Basta que dejes que este amor te conquiste.
Hey, si tú por ahí te alejaste de los caminos del Señor, escucha la voz de Dios. Él todavía te está llamando para que vuelvas a sus caminos. Él todavía te espera como aquel padre que esperó por el hijo pródigo su regreso. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Señor. Juan escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este es el gran amor del Señor. ¿De qué manera Dios nos ama? Acá está la respuesta. Que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vivimos por este amor. Respiramos este amor. Nuestra vida entera está impregnada de este amor. Cantamos de este amor y predicamos de este amor. Solo le pido yo a Dios una cosa, yo, Diego Andrés Maciel, que su providencia y su gracia me ayuden a honrar con mi vida este sublime amor por el resto de tiempo que me quede en este mundo. ¿Y de qué manera honramos este amor? Abandone el pecado. Deje el pecado. Porque yo me pregunto una cosa: ¿cómo un hijo de Dios puede amar aquello que llevó a la muerte a nuestro Señor? ¿Cómo un hijo de Dios puede amar aquello por el cual nuestro Señor murió y sufrió? Porque Él murió por causa de nuestros pecados. Deberíamos nosotros aborrecer el pecado, rechazar el pecado. Deberíamos nosotros, una vez que comprendimos este sublime amor, honrar con nuestras vidas, honrar con nuestras palabras, honrar con nuestro servicio, honrar con nuestras predicaciones acá, con todo lo que hacemos. Todo debiera ser para honrar este gran y sublime amor que el Señor tuvo y tiene por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Pablo responde, y con esto cierro. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Pues estoy convencido, dice Pablo, y espero que usted también, dicho todo esto, si estamos bajo la providencia de Dios, si estamos bajo la gracia de Dios, si vivimos conforme su palabra, rechazando día tras día el pecado, si honramos con nuestra vida el amor de Dios, Pablo dice, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Providencia, gracia y amor de Dios. Estoy más convencido que nunca y espero que usted también lo esté. Cuán benditos somos los hijos de Dios. Gloria sea dado a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Quiero orar entonces por todos ustedes en esta noche que están ahí del otro lado. Quiero orar para que Dios nos sostenga bajo su providencia, bajo su gracia, bajo su amor. Y más que nada quiero orar para que nosotros permanezcamos fieles al Señor. Él es fiel. Dios es fiel. Dios no falla. Dios no abandona. Siempre quienes fallamos somos nosotros. Siempre quienes abandonamos somos nosotros. Siempre quienes rechazamos somos nosotros. Dios jamás rechaza un corazón contrito y humillado. Dios jamás rechaza aquel que viene sinceramente arrepentido a su presencia. Entonces yo quiero orar para que el Espíritu Santo nos quebrante. Como dijo acá el pastor, estamos viviendo tiempos difíciles. Y a veces estos tiempos nos lleva a que la fe se apague. No te olvides, tú que eres hijo e hija de Dios, cuán bendecido eres por estar bajo la presencia, bajo la providencia, gracia y amor del Señor. No te olvides de eso. No vuelvas allá de donde el Señor te sacó. Si en esta noche estás débil, si en esta noche estás dudando, si en esta noche estás pasando por alguna situación adversa, recordá esta palabra: si Dios está de tu parte, ¿quién estará en contra tuya? La victoria le pertenece al Señor. Él pelea por los suyos, Él cuida de los suyos, Él ama a los suyos, Él acompaña a los suyos. Yo quiero orar por todos ustedes. Abran sus corazones, expongan delante del Señor toda situación y tenga certeza que este Dios de providencia, de gracia y de amor
está aquí en esta noche para escuchar tus peticiones y tus ruegos. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo, una vez más, Dios, nos resta solamente decir gracias. Gracias, Dios, gracias. A veces, Señor Dios, nos olvidamos de agradecer. A veces entramos en tu presencia ya con pedidos. Menos mal, Señor, que tú ya nos conoces. Menos mal, Señor, que tu palabra dice que antes que nosotros digamos alguna palabra, tú ya sabes lo que vamos a hablar. Menos mal que en tu paciencia, Señor, muchas veces toleras tantas tonterías nuestras, tantos descuidos nuestros. Pero hoy, Señor Dios, queremos primero darte las gracias. Antes de pedir, queremos agradecerte. Queremos agradecerte, Señor Dios, por tu providencia. Señor, los hijos de Dios somos testigos de tu providencia. Somos testigos, Señor Dios, de cómo tú cuidas de los tuyos, Señor. Cómo tú, Señor Dios, levantas a aquel que ha caído, Señor. Cómo tú, Señor Dios, extiendes tu diestra, Señor Dios, para sostener, ayudar a aquel que está necesitando una ayuda, Señor. Somos, Señor Dios, testigos de tu fidelidad. Somos testigos de tu providencia, Señor Dios. Por eso queremos darte gracias. Gracias, Jesús, por ser fiel, Señor, a tu palabra. Gracias, Jesús, por ser fiel a tus promesas. Gracias, Dios, porque aquellos, Señor Dios, que se ponen bajo tu palabra, bajo, Señor Dios, tus promesas, bajo tu abrigo, Señor Dios, estos hallan refugio, hallan consuelo, Señor Dios. Estos hallan una dulce compañía en tu presencia, Señor. Dios, yo ya no sé qué sería de mi vida si no estuviera bajo tu amparo, bajo tu cuidado, bajo tu gracia. Vaya a saber, Señor Dios, en qué camino yo hubiese andado ya por estas alturas de mi vida, Señor. Qué tipo de decisiones hubiese tomado, Señor Dios. Gracias, Dios, porque un día llegaste a nuestras vidas con tu gracia. Gracias por habernos perdonado de todos nuestros pecados. Gracias, Señor Dios, por habernos resucitado espiritualmente. Gracias porque éramos cadáveres, muertos estábamos, pero tu gracia nos resucitó. Tu gracia, Señor Dios, halló aquello que estaba perdido. Tu gracia devolvió la vista a aquello que estaba ciego, Señor Dios. Gracias por esta sublime gracia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Porque tu amor está con aquellos que te aman, con aquellos que te sirven, con aquellos, Señor Dios, que son fieles a ti. Sabemos que tu amor está allí. Nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús. Ni la muerte podrá separarnos de este amor, Señor. Porque ciertamente el creyente que muere con esta gracia en su corazón, con esta fe en su corazón, pasará para la vida eterna, Señor Dios. Tu palabra misma dice que ningún sufrimiento actual se compara con la gloria futura que le espera a aquellos que te aman, Señor. Gracias, Señor Dios. Ahora yo te pido que des fuerza al que está débil, Señor. Yo te pido, Señor, que infundas ánimo, Señor, en este momento, aquellos que están desanimados. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, quebranta al pecador. Quebranta al pecador, Señor, que anda por los caminos errantes. Venga a obrar salvación en estas vidas, Señor Dios. Venga, Señor Dios, a hablar con poder en estas vidas. Anhelamos ver las almas ser salvas y yo sé que ese también es tu anhelo, Señor. Señor, yo te pido muy especialmente por la iglesia en la que me toca estar, de la cual yo soy parte, por tu gracia y tu misericordia. Te pido por nuestra amada congregación Refidim, por cada hermano, cada hermana que está allí del otro lado. Venga a bendecir, venga a cuidar, venga a providenciar, venga a llenar de gracia, venga a llenar de amor. Venga, Señor Dios, a fortalecer la fe en estos tiempos difíciles. Que nadie venga, Señor Dios, a mirar para atrás, sino a mirar hacia adelante, porque grande es la recompensa, Señor. Gracias una vez más, Señor, por tu gracia, tu misericordia y tu amor. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Cantamos de este amor y queremos predicar de este amor. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén.